Chin, chin, chin. Estamos entonces hoy a 10, ¿verdad? Sí. 10 de febrero. Sí. Profe, Mande. va a decir que como molesto, pero... Como siempre. Como ya mejoraste, ya molestas mejor. Supéralo. Ok. Supérate. No, ya. Ajá, No, no mira. voy a decir nada. No, con toda. Es que subió algo al CIPI, ¿no? Para la evaluación. Ah, sí, para la evaluación. Ajá. ¿Ya vio? Ajá. Como ya tenemos la primera parte, que es la parte introductoria y la parte básica, fundamental, que fue R subíndice asterisco, ¿sí? La idea es que trabajen esa temática, ¿sí? De ahí el tema de la primera evaluación parcial. Déjame ver si lo puedo abrir aquí, ¿no? La apreté chueco. Quedó la primera evaluación parcial como introducción a la astrobiología. Dado que n es igual a r asterisco por f subíndice p por n subíndice e, aunque no hemos profundizado en esos últimos dos, demuestra con base en leyes de la física si es posible expandir la zona habitable más allá de la órbita de Marte, al menos con 3 ejemplos orbitalmente diferentes, para entregar la próxima semana, de hoy en 8. ¿Sí? A ver, a lo mejor falta un poco de información que vamos a ver ahorita. ¿Bien? En ese sentido, no se preocupen demasiado. ¿Alguna otra inquietud? Dado que preguntaste. No, ya nada. Ya nada. Porque estamos, como estaba diciendo, vamos a decir que en introducción a la astrobiología. Así lo ponemos. Dentro de esas huellas raras del plan de biología experimental, que son los temas selectos del experimental. Bueno, entonces estábamos hablando ya de usar como guía la ecuación de Drake, que nos permite estimar el número de civilizaciones existentes en una galaxia, que dependería de la tasa de formación de estrellas en esa galaxia, porque las estrellas se forman, ya revisamos cómo, dicen por ahí, nace una estrella, ¿sí? Por el mecanismo o el fenómeno físico que da lugar a la formación de las estrellas, llevan a cabo un proceso que podríamos llamar ciclo de vida estelar, en el que se produce el fenómeno de nucleosíntesis que da lugar a los demás elementos químicos a partir del hidrógeno, y como consecuencia del aumento de la masa atómica de los elementos químicos que se van sintetizando al interior de la estrella, pues la disponibilidad de energía para poder seguir emitiendo luz, que es energía electromagnética, radiación electromagnética, y otras regiones de luz en el espectro de la región en el espectro electromagnético, que va desde las microondas y ondas de radio, las menos energéticas, hasta los rayos cósmicos, las más energéticas, estando en medio, en un pedacito muy pequeño, la luz visible, el espectro de la luz visible, que va en ese mismo orden de menos a más energía, del rojo al violeta, pues las estrellas varían su emisión de energía electromagnética o radiación o luz a lo largo de este proceso, en el cual comienza formándose a partir de hidrógeno. A partir de hidrógeno se forman elementos de mayor número y masa atómica, diríamos más masivos o más pesados. Del hidrógeno el helio, del helio si se fueran fusionando elementos químicos iguales, átomos iguales, pues hidrógeno más hidrógeno da helio. Helio más helio da, decíamos, boro era, o berilio, ¿cuál era? El número 4, berilio. Berilio más berilio daría oxígeno.
4 más 4, 8. 8 más 8 daría 16. ¿Cuál? 16, no, el carbono no es 16. El carbono es. La masa es 12. El número atómico es 6. ¿Sí? De hecho, un átomo de carbono se formaría de la unión de un helio y un berilio. 2 y 4 sería 6. O quizá 2 litios. 3 más 3 daría 6. Hablando de números atómicos. Eso provoca entonces que la cantidad de energía que emite conforme pasa el tiempo de vida de la estrella disminuye. Tanto la cantidad de energía como el tipo de energía y la magnitud de energía. Porque no es lo mismo cantidad de energía que magnitud de energía. Magnitud de energía tenemos que considerar todos los tipos de radiación electromagnética que está emitiendo una estrella. ¿Qué tanto emite de ondas de radio? ¿Qué tanto emite de ondas visibles? ¿Qué tanto emite de infrarrojo? ¿Qué tanto emite de ultravioleta? Etcétera, 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 etcétera. Porque esa energía es la que va a estar disponible para que alrededor de la estrella, en la materia que haya quedado, no se haya acumulado o contribuido a la formación de la masa estelar, sino que queda como lo que mencionamos como la nube o disco de acreción. Acreción significa concentración, o tender hacia el centro. Esa nube de acreción donde queda materia, gas y polvo, o gases y polvos, que por perturbaciones tanto electrostáticas como gravitacionales, mencionamos, puede dar lugar a que se acumule materia pasa un pleonasmo, a que se acumule en cúmulos esa materia girando u orbitando alrededor del centro gravitacional, que no necesariamente es el centro geométrico, que sería la estrella. Se podría estar acumulando materia que, si es suficiente, puede dar lugar a otra estrella, y quedaría entonces una estrella orbitando alrededor de otra estrella. Serían sistemas estelares binarios, por ejemplo. Si es la cantidad de materia, de masa suficiente para alcanzar a producir la presión que dé lugar a reacciones de fusión y emisión de luz, estrella. Si no es suficiente la energía para producir la presión que dé lugar a la fusión, pues simplemente tendremos un masacote de masa, no es un pleonasmo en este caso, un masacote de materia con masa suficiente para tener fuerza gravitacional para jalar más masa de la que esté en la nube y dar lugar a cuerpos astronómicos, cuerpos de masa, pero que no emitirían luz, no serían estrellas, sino que estarían formando esa fracción de estrellas que tendrían alrededor orbitando planetas, F sub índice P. Entonces, ¿qué son los planetas? Son cúmulos de masa existentes en las nubes de gas y polvo que dan lugar a las estrellas, que se acumulan y crecen en la nube, orbitando alrededor del centro de masa de la nube donde se habría formado una estrella, pero estas masas no crecen tanto para obtener la fuerza gravitacional para producir la formación de otra segunda estrella, sino que se forma un cuerpo astronómico no emisor de luz, pero que orbita un cuerpo emisor de luz, una estrella. Todos estos cuerpos astronómicos que no emiten luz, que orbitan alrededor de estrellas, según, en términos generales, porque hay una definición más precisa, es lo que la Unión Astronómica Internacional define como planeta. Bien, por favor revisen, entren al sitio web de la Unión Astronómica Internacional, IAU, International Astronomical Union, porque ahí viene la definición oficial de ese grupo experto mundial, que son los que, como son la Asociación de Astrónomos del Mundo. Aquí se quedó medio chueco esto. Ahí está. Tampoco. Parece que estoy en la torre de Pisa.
sería lo que ellos denominan un planeta. ¿Qué es un planeta? Hay una definición precisa que describe la Unión Astronómica Internacional. De acuerdo a lo que... Y por cierto, esa definición puede ir cambiando con el tiempo, conforme los expertos en astronomía profesionales del mundo, agrupados en esa unión internacional, se ponen de acuerdo de que ya encontramos una característica adicional para distinguir lo que sería un planeta de otro tipo de cuerpos que no son planetas. Creo que mencioné anteriormente, un poco hablando en el contexto histórico de la astronomía principalmente, que cuando finalmente se acepta el modelo copernicano y entonces lo que vivimos en un sistema de cuerpos girando alrededor de una estrella, a la que llamamos Sol, y por eso llamamos sistema solar, y no sistema terrícola o terrestre o central o geocéntrico. Los cuerpos no giran alrededor de la Tierra, salvo la Luna. Todos los demás cuerpos, incluidos la Tierra, orbitan alrededor del Sol. 1543, Copérnico. Aunque se convencen los astrónomos décadas o casi siglos después de que encuentran las evidencias que confirman la hipótesis copernicana. Así se le llamó en su tiempo, la hipótesis copernicana. Cuando las evidencias observacionales confirman la hipótesis copernicana, pasamos a la teoría heliocéntrica, de la cual se conocían inicialmente, igual que cuando Copérnico, 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y un sexto que sería la Tierra, orbitando en orden desde el Sol hacia afuera, entre Venus y Marte. Vamos a revisar luego algunas características, de cómo se encuentran esos planetas en este llamado sistema solar. Esta información creo que la tengo aquí o la tengo acá, porque originalmente estaba en un sitio web de la NASA que ya no está. Ya no está accesible esta información. No sé si la borraron o simplemente la borraron o ya simplemente no está accesible. Déjenme ver. A ver si la tengo por aquí. Si no, creo que la guardaron en algún lado, preparando el curso. Creo que la tengo en aquel celular. ¿Dónde? Creo que la tengo en aquel celular. Luego se las paso entonces. Es una tabla donde están los datos astronómicos de los cuerpos del sistema solar. No, la que tengo aquí es esta, que esta la uso para física. ¿Sí? Son los, esta es una lámina originalmente publicada por el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, donde están los datos de aceleración, y velocidad y distancia en la caída libre. Y está aquí la ecuación de la caída libre. Si no, déjenme verificar después, esos datos. Sí, porque eso, a lo mejor lo tengo en el celular donde está la cámara, la que estamos grabando. Bueno, ahí están, por ejemplo, los radios orbitales de los planetas del sistema solar y también de la Luna respecto a la Tierra. ¿Sí? Creo que incluso está Plutón en esa tabla. Les mencioné entonces que en el siglo XIX se habían descubierto lo que parecían ser otros planetas entre Marte y Júpiter. Ceres fue el primero de ellos, Ceres con C, pero después fue cuando se confirmó que eran una multitud de cuerpos astronómicos orbitando alrededor del Sol, a los cuales conocemos como asteroides, y a esa región donde hay esa gran cantidad, son muchísimos. Por favor, googleen cuántos, no ahorita, digo más adelante, y eso lo incorporan en su reporte semanal.
¿Cuál es la estimación que hay más reciente de la cantidad de cuerpos astronómicos en el cinturón de asteroides del sistema solar? Entonces, inicialmente se pensó en el siglo XIX que el sistema solar estaría conformado por Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Ceres y otros, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pero después se dieron cuenta que no, que desclasificaron a Ceres y a otros como planetas y los dejaron simplemente como asteroides. Eso fue hasta que inició el siglo XX, que en 1929, creo que fue 29, si no también revísenlo, porque es un dato que realmente no lo he memorizado, no me interesa mucho memorizarlo. ¿Cuándo fue que se descubrió Plutón? Porque a pesar de que sí yo conocí a Plutón, bueno, Pluto en inglés, 1930, me equivoco con un año. Plutón, fue Clyde Tombaugh, ¿sí, verdad? El descubridor de Plutón, o Pluto en inglés, ¿sí? Pluto, así le pusieron, fue efectivamente yo me lo encontré después, mira, ahí está. ¿Sí? Llegué a Pluto. Traigo mi cachucha de la NASA cuando me encontré a Pluto. En el siglo XX se decía que había 9 planetas en el sistema solar, desde Mercurio hasta Plutón. Al final, preguntamos, ¿por qué Plutón puede ser? Pues a lo que voy, precisamente. Sí, sospeché que eso me había preguntado. Entonces sí escuché bien, sabe que te interrumpí. A finales del siglo pasado, de hecho en la década de 1990, estas reuniones frecuentes que tienen, congresos que tienen los astrónomos, en la Unión Astronómica Internacional revisaron los datos orbitales y planetarios de Plutón, considerando también que se habían ya obtenido imágenes de algunos cuerpos astronómicos también el cinturón de asteroides, y que se habían descubierto desde la década del 80 y confirmado la existencia de satélites alrededor de Plutón, el primero de los cuales fue uno llamado Caronte, que cuando se estimó con base en las perturbaciones gravitacionales por Caronte, dada su presencia orbitando a Plutón, se observó que la perturbación era tal que la masa de Caronte tenía que ser muy grande, proporcionalmente a la de Plutón. Y cuando hicieron las estimaciones de cómo será esta interacción, se dieron cuenta que el centro de masa común o de gravedad entre Plutón y Caronte era tal que este centro de gravedad estaba fuera de la geometría del cuerpo de Plutón, como en un centro de masa común entre ambos cuerpos. De hecho, la masa de la Luna es proporcionalmente a la Tierra de tal magnitud grande que el centro de masa de atracción entre la Tierra y la Luna, que aparentemente orbita a la Tierra, el centro de masa común no está en el centro geométrico de la Tierra, sino que el centro gravitacional común está, digamos, fuera del centro geométrico de la Tierra, como desplazado hacia la periferia o el perímetro de la Tierra, en el plano orbital de la Luna. Es decir,
Así como la Tierra jala a la Luna, la Luna jala a la Tierra y hay un centro común fuera del centro geométrico de la Tierra, pero no demasiado como para considerar que la Luna no sea un satélite de la Tierra. Un planeta es un cuerpo astronómico que no emite luz visible, puede emitir otro tipo de radiación, pero no luz visible, que orbita estrellas. Orbita una estrella, vamos a decir. Es un planeta, en términos generales. Hay una definición más precisa. Les digo que la consulten en la IA1. ¿Qué es un satélite? Un satélite es un cuerpo astronómico que orbita un planeta. Inicialmente, como los 4 estrellitas que vio Galileo que orbitaban a Júpiter. Por cierto, les envío una fotografía, les compartí una fotografía en el CIPI que tomé yo con mi cámara en exposición de tiempo, donde se ve Júpiter como una especie como de rayo, porque está tomada con exposición de tiempo, donde el obturador se queda abierto, captura luz, como la Tierra está rotando, pues la foto sale movida, ¿sí? Se ve un trazo de la luz de Júpiter y se ve el trazo de las luces que reflejan algunos de los 4 satélites galileanos de Júpiter. Ya la vieron esas fotografías. ¿Sí? ¿No las subí a Facebook? No, las tengo en Facebook, en mi cuenta de Facebook, en un álbum que se llama... El álbum se llama En nombre del cielo. Es este que está aquí. En nombre del cielo. En nombre del cielo. Aquí hay fotografías que he tomado con diferentes tipos de cámaras, con cámaras celulares y con cámaras fotográficas. No con telescopios, ojo, no con telescopios. Cámaras fotográficas con telefotos, por ejemplo. O con lentes de diferente distancia focal. Vamos a decir el típico lente estándar de 50 milímetros. O con telefotos de 300, 400 milímetros. Y por ahí están algunas fotografías que he tomado. También he publicado ahí mismo algunas fotos que no son mías, son fotos de la NASA. Siempre que tengan ahí permitido que uno pueda reproducir o republicar. No le pongo que yo las tomé, por supuesto, porque sería una mentira de mi parte. Ahí pueden encontrar algunas de estas fotografías. Son un montón. Dicen que son 1439 imágenes o elementos. Sí, tiene más de 20 años que estoy. No 20 años, pero sí más de 10 o 15 años de fotografías están ahí. Entonces ahí están este tipo de fotografías tomadas con telescopio, con telefoto. Es más, aquí las tengo, las saqué de aquí de la tableta, aquí las tengo guardadas. Por ejemplo, bueno, esta está muy oscura, salió negra. Dependiendo de cómo estén las condiciones de contaminación lumínica en la ciudad y de presencia o no de luz lunar, pueden salir negras o azules las fotos. Creo que esta es una de las que les compartí. Esta. Se ve ahí Júpiter, ahí se ve mejor, y se ven las rayitas que serían los satélites. La diferencia entre esta fotografía y esta es el tiempo de exposición, es decir, la apertura del obturador en la cámara. Estas las tomé con cámara e incluso creo que les compartí los datos. Está aquí, es una cámara reflex Nikon con un telefoto zoom de 55-300 milímetros, con una apertura focal de 450 milímetros en el juego de óptico, con un ISO de 400, que es la sensibilidad, a una apertura de f5.6 y una exposición de 5 segundos. La que se ve más brillante son 15 segundos de exposición. Entra más luz, se ve más rayada, pero también se pueden captar más objetos,
estrellas más de menor de emisión más tenue. Esta está intermedia, esta es de 10 segundos. Estas son de donde se ven satélites, los satélites de Júpiter. Y de hecho aquí lo que hice fue una composición donde las comparé. ¿Sí? Hice el recorte y las puse ahí para que se vieran como en comparación. ¿Sí? Las tres exposiciones, 5, 10 y 15 segundos de exposición. Esos son planetas y satélites, que son cuerpos que orbitan inicialmente planetas. También están las estrellas que forman constelaciones, como la constelación de Orión, y les compartí, creo que esta fotografía, que es la espada de Orión. Bueno, no se ve aquí, a pesar de que está con una exposición de... se ve bien rayada, ¿verdad? Bien, esta es Orión. Y aquí a la derecha se ve la espada, pero muy chiquita, apenas. Esta está tomada con, pero no, mentira, es así, a 82 milímetros, 30 segundos de exposición, pero no se ve rayada, no se ve tan rayada, o sea que es medio minuto. La diferencia es con esta, que se ve más rayada, es la apertura focal. Esta es a 450 milímetros. Al ser mayor la distancia focal, realmente lo que ocurre es que hacemos esto en el cuadro de visión. Paso de ver con menor distancia focal, el ángulo de visión es más grande. Con mayor distancia focal, que son los milímetros de lente, lo que hacemos es que reducimos el campo de visión y entonces nos encuadramos en un área más pequeña. Pero como la imagen se ve impresa o grabada, vamos a decir, en un cuadro del mismo tamaño, cuando uso una distancia focal pequeña en milímetros y el campo es grande, en el campo de la fotografía pues, se ven puntitos o cosas chiquitas. Incluso pueden ser distancias focales tan pequeñas como 30 milímetros, 20 milímetros. Estamos hablando de lentes gran angular. ¿Por qué gran angular? Porque es el ángulo de visión es este. Son ángulos muy abiertos, de más de 90 grados, ángulos obtusos, donde el campo visual es muy grande. Cualquier cosa que esté en el campo visual se ve chiquito proporcionalmente al área. ¿Cómo funcionan los telefotos? Sí, aquí revisamos en este curso muchos temas en fotografía. En los telefotos, por la refracción de la luz, lo que hace es que hace que el campo visual se haga más corto, más angosto. Como imprimo este campo angosto en el mismo espacio de la fotografía, los objetos que están en el campo se ven más grandes. Es un efecto artificial provocado por la refracción de la luz. Por eso se ven grandes las cosas a través del fenómeno de refracción en lentes convexos. ¿Sí? Muy convexos, que son los que nos ayudan en telescopía o en fotografía, ver las cosas lejanas como si estuvieran cerca, o en microscopía, que como biólogos es lo que más hemos practicado, son lentes que son casi esféricos, que provocan una gran refracción, que permiten que veamos grandotas las células que son de micras, y las vemos como si fueran de centímetros, ¿no? Casi. Estamos viendo ahí en el microscopio y vemos cosas enormes, pero es por un efecto de refracción. La fotografía funciona igual. Entonces, por eso es que con un tiempo menor, o además con el tiempo igual de 30 segundos, con un lente de 450 milímetros, las mismas estrellas de la espada de Orión se ven como unas rayotas. ¿Sí? Lo que apenas se alcanza a vislumbrar, si tenemos mucho cuidado, y sobre todo en las dos estrellas centrales, se ve como una nube, algo más claro que el entorno, como una pequeña nubecilla de luz, ¿sí? Alrededor de las dos rayas paralelas centrales. Esa es la imagen que con este lente, en esta cámara, con esta sensibilidad, se puede recibir de la nebulosa de Orión
que está en la espalda. Si queremos verla mejor, necesitamos dos telescopios grandotes. Y esas imágenes las pueden encontrar en internet. Busquen en internet imágenes de la nebulosa de Orión. Y probablemente vean estas dos estrellas y toda la nube y quizá más luces que no están en esta fotografía de las estrellas que se están formando en esa gran masa de gas y polvo que es la nebulosa de Orión. Bueno, ok. Pero vámonos a los planetas, que eso es nuestro tema de esta ocasión. Bien. Entonces, en las nubes son suficientemente grandes, la cantidad de gases y masa de gases y polvo se forman estrellas. Sin el polvo remanente y gases remanente, por atracción electrostática y gravitacional, se forman masas orbitando alrededor de la estrella principal. Si es que también se forman otras estrellas, tenemos sistemas estelares binarios o con las estrellas, se formarán otros cúmulos que dan lugar a cuerpos que no emiten luz, sino que estarían siendo iluminados por la luz que emiten las estrellas, estarían reflejando esa luz. Esos cuerpos que orbitan, que reflejan la luz de las estrellas que orbitan y orbitan a las estrellas, dijimos que serían los planetas. A veces queda materia adicional que se congregue y agregue alrededor de planetas. No lo vamos a abordar ahorita, lo vamos a abordar después. ¿Bien? A veces queda material regado, orbitando alrededor, como parecen ser los asteroides. Se hipotetizaba que quizá debe haber un planeta que no se alcanzó a formar, y sigue siendo una explicación de por qué se monta este montón de material entre Marte y Júpiter. Júpiter, de hecho, está conformado por una cantidad de materia, de masa tan grande que la fuerza gravitacional newtoniana que ejerce a su alrededor pudiera estar perturbando a la materia que se encuentre cerca. Y una explicación de por qué se hace material en el cinturón de asteroides es que la masa gravitacional y la atracción gravitacional de Júpiter impidió que ese material se agregara y formara un planeta adicional. Sin embargo, sí se formaron algunos cuerpos que ahora sabemos que son esféricos como Ceres. Pero Ceres recorre su órbita alrededor del Sol junto con más material. A diferencia de Mercurio, que alrededor en la trayectoria orbital de Mercurio no hay más cuerpos astronómicos, no hay más material remanente. Dicen los astrónomos de la IAU que ha limpiado su órbita. O sea, la materia que había ahí toda se acumuló para formar Mercurio. Venus igual. La Tierra también. Ya después veremos qué onda con la Luna. Marte otro tanto, aunque parece que capturó dos rocas del cinturón de asteroides y se quedaron orbitando alrededor de Marte. Ya lo abordaremos también más adelante. Es por eso que creo que, bueno, no sé, no estoy muy seguro, pero creo que Júpiter evitaba que los asteroides tocaran la Tierra, ¿no? Bueno, Júpiter sigue siendo su masa tan grande que incluso hay algunos astrónomos que han llegado a afirmar que Júpiter es una estrella que falló. Si hubiera acumulado más masa, habría tenido la presión suficiente para llevar a cabo fisión y sería una segunda estrella en el sistema solar orbitando al Sol. Sería un sistema estelar binario. Pero como no acumuló suficiente masa, pues no se encendió. Es simplemente un planeta formado principalmente por gas. ¿Bien? Sin embargo, es tan grande su masa que sí sigue atrayendo cuerpos que orbitan el Sol en diferentes trayectorias y distancias, de modo que terminan quizá orbitando a Júpiter o cerca de Júpiter, o en trayectorias distintas que evitan que material que tiene trayectorias orbitales muy elípticas, muy excéntricas o quizá parabólicas pudieran llegar a orbitar al Sol atravesando las trayectorias orbitales de otros cuerpos, otros planetas como Mercurio, Venus, la Tierra o Marte, y que se encontraran en el camino. Eso es lo que dicen algunos astrónomos. Júpiter evita que, por ejemplo, cometas, que no hemos hablado de ellos,
podrían chocar con la Tierra, porque Júpiter los desvía. Entonces, Júpiter protege a la Tierra. Eso es una antropomorfización. Pues sí, porque nos permite que no nos caiga ahorita un cometa o un asteroide que nos haga lo que les hizo a los dinosaurios. Entonces, Júpiter nos protege. Por Zeus. Sí, Júpiter. No, eso es me parece una exageración. Porque en realidad, sí, hace 65 millones de años cayó un asteroide, o quizá un pedazo de cometa, se atravesó la Tierra en su camino y adiós dinosaurios. Eso no excluye que pueda volver a ocurrir dentro de algunos años. Y es por eso que, espero que no lo den en la torre ahora, como están desmantelando el centro Goddard, desmantelen el programa de la NASA de observación de objetos cercanos. NEAR se llama, donde con diferentes telescopios y radares, no sé qué, están mapeando los asteroides que llegan, sus trayectorias son elípticas y atraviesan la órbita de la Tierra, porque son muy excéntricas. Y entonces podrían colisionar. Hasta hicieron una película durante el primer periodo de Trump. Se llamó, ¿qué? No mires arriba. ¿La vieron? Yo no la he podido ver. Bueno, entonces, ¿cómo se forman los planetas finalmente? Ya mencionamos el experimento de Don Petit en la Estación Espacial Internacional. Masa de gases y polvos que manifiestan su carga eléctrica por atracción electrostática se pueden atraer, acumular, aumentar su masa de tal manera que entonces pase el comportamiento entre las partículas de materia de interactuar por interacción electrostática a interactuar por interacción gravitacional. Y así estarían formando los cuerpos planetarios. Se han observado desde hace años lo que parecerían, esto está en el documento titulado, ¿cómo se llama este documento? No me acuerdo. ¿Cuándo es el que tiene este título en la carátula? Condiciones para la formación de planetas, crecimiento de partículas, estados avanzados. ¿Ya lo revisaron? Está en el CIPI, se los comparto. Empieza con recordando la primera ley de Newton en latín. Corpus omne perseverare in stato suo coescendi vermovendi uniformiter indirectum, nisi quantenus habilibus impresis cogitur statum illum mutare. Todo cuerpo permanece en movimiento rectilíneo uniforme o de reposo, a menos que algo lo perturbe, y lo ilustré con unas chicas corriendo en línea recta, ¿sí? Unos 100 metros planos. Al final de toda la carrera de 100 metros planos de atletas de alto rendimiento, su velocidad es constante. Parten del reposo, van acelerando, mantienen al menos de la mitad de la pista hasta la meta final, una velocidad constante. Ahí sí. Luego, aquí están las imágenes del experimento de Donald Petit. Dice, granos de sal de 0.5 milímetros se acumulan para formar estructuras masivas del orden de centímetros en segundos cuando se dejan en un ambiente de microgravedad. Cortesía de Donald R. Petit, NASA Johnson Space Center. Doy el crédito, no lo hice yo. Veo aquí, son imágenes que tomó, me parece que, se fue el nombre del astrónomo mexicano, luego se los paso, del disco protoplanetario tomado con un telescopio grandote. ¿Sí? Esta es una, como dicen, una interpretación artística de cómo se vería una nube protoplanetaria en la cual ya se está encendiendo una estrella en el centro orbital. Luego estas son también imágenes telescópicas del disco protoplanetario en la nebulosa de Orión, en algunas regiones en la nebulosa de Orión, visto de canto. También se han observado otras donde se ven así como si fuera desde arriba, vamos a decir, el disco, dependiendo de la posición relativa a nuestro punto de observación en la Tierra. Esta es otra animación, otra interpretación artística, donde ya no solamente se ve la estrella central,
se ve polvo todavía orbitando, se muestra polvo todavía orbitando y se ven ya algunos cúmulos formando lo que serían formalmente protoplanetas o ya planetas completamente conformados. ¿Por qué planetas? Porque son esféricos. ¿Por qué esféricos? La forma hidrostática más estable en la que se manifiestan las fuerzas de atracción que van hacia el centro es en un espacio tridimensional, es una esfera. No un cubo, no un tetraedro regular. Sí masas amorfas si la masa es insuficiente. Por eso es que los asteroides, en su gran mayoría, las imágenes son las que ya contamos, porque se han enviado naves robóticas con cámaras para tomar fotografías o imágenes de los asteroides de cerca, se ven como si fueran papas de la verdulería, ¿sí? Masas amorfas. De esta es la forma que tienen los satélites de Marte, por eso se estima que podrían ser. Marte orbita cerca de donde están todo ese montón de cuerpos llamados asteroides, donde hay grandotes, chiquitos, medianos, y bien la fuerza gravitacional de Marte podría haber atraído asteroides a su órbita. Bueno, todo esto lo va explicando la primera y la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton lo que nos dice es que el movimiento de los cuerpos se ve perturbado por fuerzas. Es lo que dice la segunda ley de Newton, que normalmente la vemos como F igual a m por a. Newton la escribió en latín como mutationem motus proportionale eselimotri imprese, et fieri secundum lineam rectam quavis illa imprimitur. Bien, ahora, está la emisión de luz por parte de las estrellas. Y esta emisión de luz es radial, del centro hacia la periferia en forma radial, en 3 dimensiones. Pero esa emisión de luz, algo curioso con la luz, algo físico curioso con la luz, es que a pesar de que no tiene masa, sí tiene momento. Y entonces, como tiene momento, puede provocar el cambio en el movimiento de con lo que interactúe esa luz que está emitiendo de la estrella hacia la periferia. Afectará entonces esa luz más a los cuerpos que están orbitando más cerca de la estrella a una distancia radial menor que los que están a una distancia radial mayor. Y además disminuye esa perturbación de manera cuadrática, de la misma manera matemática que la ecuación de fuerza gravitacional. F subíndice G, esa sería perturbación de atracción, ¿sí? Decíamos, G por M1 por M2 entre radio cuadrado. Pero esto opera, vamos a decir, en lo que sería un espacio tridimensional. Incluso voy a tratar de hacerlo así como si fuera, interpretando como si fuera una esfera, tratando de hacerlo un dibujo en 2 dimensiones de cómo se vería una esfera. ¿Sí? Estaría por acá, ahí está la ventana, está iluminando aquí. O sea, aquí se ve claro y acá se ve más oscuro, está la sombra. Por supuesto, la luz viene del exterior. La masa está aquí alrededor y tendríamos las fuerzas que atraen a la masa hacia el centro en todas las direcciones radiales, en los 3 ejes Y, X y Z. No, entonces dije X, ahí está X, Y y Z. ¿Bien? Pero esto es fuerza de atracción entre la masa estelar y la masa orbital periférica. Se atraen, pero la masa tiende a precipitarse hacia el centro de masa de la nube de polvo y gases. Ahora, ¿qué pasa con la luz?
Pues la luz, podemos llamarla la emisión de luz. Vamos a ponerlo así, la L, la luz, es proporcional a también el inverso del cuadrado. De modo que si está la estrella en el centro de este sistema, X, Y, Z, la emisión de luz se da en todos sentidos en forma radial, pero la propagación de la luz es, si a esta distancia tenemos una unidad, al doble de la distancia, 1, 1, 2, por acá, si esta distancia es 1, esta distancia es el doble, 2, esta distancia, la siguiente distancia sería el triple, vamos a poner 3 por acá, esto sería por acá, esto sería por acá, esta sería 3, la magnitud de esto en forma radial, aquí sería 1, aquí es 1, 1, 2, 3, 4, aquí es 4. Si este es el triple de esto, 1, 2, 3, hacia acá, aquí es el 3, la magnitud de aquí a acá es 9. ¿Por qué? Porque es cuadrática la propagación. Cuadrática inversa. Entonces aquí la cantidad de luz que llega acá es 1/9 en realidad de la que llega a esta distancia, que es 1/4 de la que llega a esta distancia, que sería la unidad. Por lo tanto, la magnitud de la perturbación va disminuyendo en forma cuadrática. Por eso, esto nos explica que en esta región tengamos, por ejemplo, planetas rocosos, roca, aquí, quizá por eso aquí dice roca. Acá tendríamos cuerpos, planetas en los que podría haber roca y gas o gases. Y acá, pues, principalmente gases. Aquí los planetas podrían tener puro gas, aquí podrían tener roca y gases, y aquí principalmente gases. ¿Por qué? Primero, por la atracción gravitacional, la materia más masiva o pesada tendería a caer hacia la estrella. Acá habría elementos pesados, hierro, níquel, metales. En medio habría de chile, de mora y de manteca. ¿Sí? Metales, hierro, níquel, elementos menos masivos, carbono, nitrógeno. Aquí habría elementos de masa o número atómico pequeño, livianos, vamos a decir, hidrógeno, helio. Inicialmente sí, pero se concentraron en la estrella, se enciende y entonces se empieza a empujar. Y recordemos que la luz tiene momento. Momento, entre paréntesis, P. Y el momento, así de manera mecánica simple, es masa por velocidad. Es vectorial, tiene dirección. Quiere decir que la luz interactúa con la masa y puede provocarle transferencia de momento. Si hay masa liviana aquí y tenemos un fenómeno de colisión de gases o de elementos químicos. M1, y me estoy poniendo otra M que no, sería la velocidad. M1, B1,
en una colisión, incluso de gases, cuando colisiona con otra masa de gas N2B2, le estará transmitiendo su momento a la masa 2. Y entonces, si la masa 2 estaba en reposo, ¿qué le va a hacer? La va a perturbar, la va a poner en movimiento y entonces tendería a alejarse. O sea, una vez que la estrella se enciende, empieza a ejercer, mencionábamos la clase pasada, presión hacia el exterior. ¿Qué provoca? Que por supuesto la masa que tenga menor magnitud, elementos químicos livianos como el hidrógeno, como el helio, pues fácilmente serán empujados hacia el exterior por la luz que está emitiendo la estrella. Sería como un barrido de la materia más liviana, de los elementos químicos más livianos, típicamente el hidrógeno, el helio. Entonces, los que tenderían a ser más fácilmente gaseosos ya no se encontrarían, una vez encendida la estrella, cerca de la estrella. Y aunque se estuvieran dando esta concentración de materia que daría lugar a la formación de planetas, por perturbaciones, tendría que quedar así. Si queda, no, vamos a poner como negro. Inicialmente la nube jala en forma esferoide, pero por ese fenómeno curioso que se da, termina orbitando la mayor parte de la materia en lo que llamamos el disco protoplanetario de gas y polvo, como en un plano. El plano no necesariamente es en X, puede ser en Y, puede ser en Z, puede ser en medio de todos ellos. Si estamos en la Tierra, lo vemos así, es como esa imagen que les mostré, vista de canto, una nube protoplanetaria. Y aquí podría estarse acumulando, por ejemplo, materia para formar un planeta. Y podría haber otro por aquí, otro planeta por acá. Es más factible encontrarlos en el disco que se llama el disco de acreción, el disco donde se acumula la materia, que en otras regiones. Sin embargo, sí queda materia distribuida aparentemente alrededor en 3 dimensiones, como formando una nube semiesférica que engloba al sistema planetario estelar que se está formando. Y esto existe en el sistema solar. En el caso del sistema solar, esto dio lugar a lo que se conoce como la nube de Oort, que es donde se encuentran, ahora sabemos, los cometas, que es material sobrante de la formación del sistema solar, que está tan lejos del centro de masa del sistema que el Sol inicialmente ya no lo puede atraer por fuerza gravitacional. Para que los cometas entonces cambien su trayectoria orbital, que sería circuloide, en forma de círculo, puede ser elíptica, y se precipiten hacia el interior, como dirigiéndose hacia el Sol, pasando por las órbitas de los demás cuerpos, planetas, asteroides, tienen que ser perturbados por otra masa, quizá de una estrella que estaba por acá, en movimiento lento, viene por acá, una estrella que por interacción gravitacional perturba esta región de la nube de Oort y puede provocar que algunos de los partículas, cometas que están orbitando a esta gran distancia, en su órbita inicialmente elíptica o casi circular, se perturbe esa forma
y sea arrojado en una órbita más excéntrica, elíptica, alrededor del Sol, y entonces tendremos un cometa que llegaría quizá cerca de la Tierra. Quizá no llegue cerca de la Tierra, o incluso se precipite directamente al Sol y en el Sol termine sus días, ese cometa que vivió muchos años sin perturbación hasta que se atravesó una estrella. O puede ocurrir que le provoque una perturbación tal que le cambie la trayectoria elíptica a una parabólica, y la parábola es una curva abierta, y ese cometa ya no regresará, se acercará al Sol, pasará cerca del Sol, los alejará y saldrá del sistema solar. O la trayectoria que le cambie quizá no sea elíptica sino hiperbólica, cualquier forma curva. Puede pasar a que sea hasta circular, siga siendo elíptica, más excéntrica, quizá parabólica o hiperbólica, y termine ese cuerpo astronómico que estaba en la nube de Oort, un cometa, yéndose hacia otra estrella, como ahora nos ha ocurrido en los últimos años. Se han descubierto al menos creo que 3 o 4 cuerpos cuya trayectoria orbital no es elíptica, por lo tanto no están en el Sol, orbitando al Sol, sino que vienen de alguna otra estrella. Se les llama cuerpos astronómicos interestelares. El último fue ese que se llamaba Raro, ¿no? IA, no sé qué diablos. No, IA es inteligencia artificial. El que nombró Musk, o bueno, que le puso a su hijo el nombre de Omega, creo, ¿no? Creo que no, porque fue más reciente, los hijos de Musk ya son más chiquitos. A uno que le dijo tonto algo le dijo al otro, al anaranjado. Bien, bueno, entonces, regresando a esto, para continuar. Entonces, la luz tiene momento, puede perturbar la masa de lo que esté acá, gases, principalmente gases, y quizá por eso aquí en los planetas más internos o cercanos en su órbita al Sol no encontramos gases. El más cercano al menos, Mercurio. Ya roca y gas encontramos en Venus. Roca y gas encontramos en la Tierra. ¿Este gas cómo se llama? Atmósfera. Ojo, la atmósfera son gases. Y la composición química de eso, ¿sí? ¿Cuáles son esos gases, esos elementos químicos? Puede variar. Puede variar de cuerpo astronómico a cuerpo astronómico. Déjenme ver, ¿qué más? Bueno, aquí ya la estrella habría limpiado por presión estelar, se le llama a ese momento precisamente. Sería una especie como de fotografías tomadas en diferentes tiempos, no son dibujos, son pinturas, de cómo estaría ya la presión de la luz habiendo limpiado, al menos en la parte interna o más cercana, de materia a la nube protoplanetaria. Aquí ya lo que tenemos ya son prácticamente planetas. Déjame ver. La tercera ley. La tercera ley, esta es una... Ahí se ve mi mano y el celular que tenía con el que tomé la foto. Porque son metálicas, de hierro y muy brillantes, la cuna de Newton. Actioni contrarium semper et qualem esse reactionem sive corporum durum actiones insemutuo semper esse quales et in partes contrarias dirigir. Acción-reacción. O sea, se dan colisiones y salen las cosas botando para diferentes direcciones. Entonces es que mejor cuando veas algo, te estás a un lado. Y aquí es una representación de cómo explican los astrofísicos que se da ese comportamiento a lo largo del tiempo, desde que la estrella colapsa, la materia colapsa en el centro, enciende la estrella y la presión estelar empieza a arrojar presión hasta que la última imagen sería esta, el sistema planetario ya formado, ya sin remanentes de materia interplanetaria. Bueno, pero la historia no acaba ahí. Antes teníamos, bueno, puede ocurrir que entonces, dependiendo de quizá de la cercanía orbital a la estrella, la composición variara. Bien, la composición
ya no solamente en elementos químicos, sino en compuestos químicos. Que se empiezan a formar los elementos químicos en el núcleo de las estrellas. Pero también queda material remanente orbitando alrededor de la estrella que está emitiendo luz. Y esa energía que es la luz, esa energía, ¿dónde quedó el primógrafo? Acá está. Por el momento se lo llevó para allá. No sé por qué está bien, deja ahí. Entonces, ojo, esto sería momento con masa, pero la luz, que sería h nu, también tiene, vamos a decir entre comillas, momento. Y este momento, el de la luz, este momento vamos a ponerle h nu, así estoy inventando símbolos ahorita, no quiere decir que estén haciendo libros. Este momento P h nu es el que colisiona con la mb de la materia que está orbitando, y es la que provoca este barrido y limpiado del disco de acreción. Ahora, esta misma energía, finalmente h nu es energía luminosa, puede alimentar la síntesis química, vamos a decir, de A, moléculas de A, átomos de A, más B, átomos de B, para que den compuestos AB. Y aquí tendríamos entonces la síntesis química. Es más, el nombre correcto tendría que ser, ¿qué está provocando esta síntesis química? La luz. Sería entonces, sea una síntesis fotoquímica de compuestos. ¿Y qué compuestos? ¿Cuáles elementos químicos hay aquí? Pues los que se forman en las estrellas. ¿Cuáles dijimos que se forman? Helio, decíamos que berilio, carbono, nitrógeno, oxígeno, no, el hidrógeno ya este estaba ya aquí, el hidrógeno ya estaba aquí desde antes, H, y de H se forman todos estos, cierto. El helio es aburrido, no, por más que lo cacheteas no reacciona, entonces este H no nos sirve para la síntesis química. Para la síntesis química nos sirven todos los demás, incluido el hidrógeno. Y entonces, en esta síntesis fotoquímica, se puede formar todo lo que ustedes quieran, y se ha detectado por métodos espectroscópicos a través de los telescopios la presencia de, por ejemplo, HCN, ácido cianhídrico. Se ha detectado la presencia de CNH más N, o no sé, H sub N, vamos a ponerle así nada más. Hidrocarburos, CNHM o NM o P, vamos a ponerle así, para no poner OO. ¿Qué es esto? Carbohidratos. Se han encontrado compuestos de carbono y nitrógeno, carbono e hidrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y de aquí pues, tenemos moléculas orgánicas en el polvo de las nubes protoplanetarias, y entonces esta sería la materia de la cual se están formando los planetas. También moléculas orgánicas, o también moléculas bioquímicas. De materiales remanentes de lo que quedan aquí, tanto asteroides como cometas, se han identificado este tipo de compuestos químicos. Es decir, ¿y dónde se formaron? En la nube, debido a la presencia de la luz, que podrían ser los que darían lugar a, si son suficientemente masivos, los encontraríamos en la superficie de los cuerpos, que sean rocosos y tengan una superficie rocosa.
o si son suficientemente livianos como gases en atmósferas de esos planetas. Ahora, ¿de qué depende que la materia finalmente? Otro elemento, otro compuesto químico que se ha encontrado, y lo voy a poner por eso así: H, hidrógeno, oxígeno, en esta proporción, agua. Pero aquí tenemos esta energía, y dependiendo de la energía, que depende de Q, calor, y del calor depende T, la temperatura, de la temperatura depende el estado del H2O. Es decir, aquí podría haber H2O tan cerca de la estrella. Difícilmente. Aquí podría haber H2O subíndice L. ¿Más palabras? Líquida. Y acá sí es cierto, principalmente gases cuando son elementos químicos pequeños o compuestos químicos de masa pequeña y de interacciones débiles, digamos Van der Waals. Pero si las interacciones son como las de esta cosa, H, O, H, donde tenemos aquí esto, aquí esto, aquí esto, y por eso decimos que el agua es polar, lo que da lugar tanto esto como la presencia de pares de electrones no pareados y este momento dipolar da lugar a la formación de H, O, H, ¿esto qué es? Un pH, no palacio de hielo, sino puente de hidrógeno. O pura esteria. Los puentes hidrógenos son los responsables, dependiente de la temperatura, de que encontremos agua líquida, sólida, o incluso vamos a decir en forma de vapor. Bien. También es cierto que debemos recordar que este comportamiento depende de tres variables, no de una, no solamente de la temperatura, depende de P, B y T, presión, volumen, temperatura, cuando hay atmósferas. Dependiendo de eso, de la existencia de atmósferas, podrá haber entonces agua en forma sólida, líquida o de vapor. Cierto, acá también hay agua, pero aquí en el caso de los cometas siempre es H2O, subíndice S, sólido. Los cometas son bolas de nieve sucias. Sí, porque están formadas por agua, pero tienen también ácido cianhídrico, muy sucio, esto te mata. Y otros compuestos químicos se han encontrado en restos de cometas, se han encontrado incluso moléculas orgánicas como algunos bases púricas y pirimídicas. Se han encontrado en algunos casos pequeños azúcares. Biomoléculas pequeñas se han encontrado en restos de cometas. Pero son principalmente agua, pero como están tan lejos, es tan baja la cantidad de calor acá. ¿Cómo se reduce la cantidad de calor? En forma cuadrática. Y el calor acá ya es mínimo. Las temperaturas, mientras más estemos lejos de la estrella, pues habrá agua sólida. Donde encontramos agua líquida alrededor de una estrella, vamos a decir por aquí, es lo que vamos a tener, lo que se llama esto, donde haya agua líquida, es lo que conocemos como la zona habitable. Y le pongo zona y habitable con mayúsculas porque la podemos agregar como la ZH, la zona habitable de las estrellas, alrededor de las estrellas.
que se define principalmente por la presencia de agua líquida. Pero recordemos que depende de P, B y T. Para que haya P, se requiere que haya atmósfera. La Luna se encuentra, en el caso del sistema solar, a la misma distancia orbital del Sol que la Tierra. En la Tierra hay agua líquida, en la Luna no. ¿Qué hay en la Tierra que no hay en la Luna? Atmósfera. ¿Qué provoca la atmósfera? Una presión suficiente para que en la combinación de estas tres variables termodinámicas tengamos agua líquida y por lo tanto una zona, un cuerpo habitable que se encuentra en la zona habitable. ¿Habría alguna otra forma en la que pudiéramos extender más allá de esto? Por la radiación que provoca que el agua se mantenga líquida, que no se congele, que pudiera estar más allá de la zona habitable, al menos en el sistema solar. En el sistema solar, la zona habitable, en función del tipo de estrella y la emisión que emite el Sol, se encuentra entre la órbita de Venus y la órbita de Marte. Por lo cual no deberíamos encontrar, por efecto temperatura, quizás sería imposible encontrar agua líquida más allá de Marte. La pregunta es, ¿se ha encontrado agua líquida más allá de Marte? Nos vemos el jueves.